Buenas noches. Pues a empezar que no ingresan muchos compañeros. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar con estos temas. Ya vimos la clase de antier, em, los antecedentes, y vimos las escuelas penales. Empezamos a ver estas escuelas. La escuela penal, vemos la clásica, la escuela positiva. Después vimos pues prácticamente el contenido de cada una de estas escuelas. Ya estuvimos viendo las distintas etapas, cada una, las eclécticas, la tercera escuela o tercera escuela, la escuela sociológica, no vimos, y la técnica jurídica. Aquí vamos a ver, vamos a continuar con estas características de cada una de estas escuelas. La clásica, la positiva, la ecléctica. Aquí la ecléctica pues se divide en estas tres: la tercera escuela, sociológica y técnico-jurídica. Como les mencionaba, pues cada uno, muchos autores pues hablan de de estas escuelas, pues casi la generalidad, algunas con alguna variante y algunos rasgos que caracterizan a cada una de estas escuelas. Por ejemplo, la escuela clásica, aquí vamos a ver sus representantes y los postulados a partir de también de los videos que pues me parece que están bien, em, pues este autor, bueno, el ponente, yo creo que las habla sin, con lo más relevante, porque hay autores que toman muchas cuestiones más específicas, entonces ahí como que nos perdemos un poquito. Pero esta plática que vimos de los videos, los 3 videos que subí, pues son los que están muy breves, estos conceptos que hablan que hablan de estas escuelas. Bueno, también otra cosa, ya que hoy por hoy, vamos a terminar la sesión a las 9:30. Tengo pues una complicación a terminar a las 10, ya que a las 9:30 vamos a tratar de adelantar para adelantar un poquito lo que más se pueda para terminar a las 9:30, si no hay inconveniente para todos ustedes. Y pues de todos modos, pues trataremos de avanzar lo más pronto posible. Bueno, la clásica tenemos a los representantes a Carrara, Romagnosi, Rozzi, Hegel, Carmignani. Tenemos estos autores. ¿Qué es lo que postulan? El libre albedrío. Ya se acuerdan que vimos hay escuelas que señalan que hay libre albedrío y otras que no. Otras, lo contrario, sería el determinismo. Pero aquí esta escuela, el libre albedrío. Hay igualdad de derechos, responsabilidad moral. El objeto es el delito, el método deductivo, y la pena debe ser proporcional al delito. Y hay una clasificación de delitos. En la escuela positiva, ya lo mencionamos en el video, Ferri, Garófalo, Lombroso son los 3 principales ponentes del positivismo. Aquí niegan el libre albedrío, lo que sugieren es el determinismo, porque como ya hay características que determinan que la persona va a ser delincuente o no. En la responsabilidad social, el objeto es el delincuente, tiene el método inductivo, la pena proporcional a la peligrosidad, y hay prevención más que represión. Debe también tomar en cuenta las medidas de seguridad, y hay una clasificación de delincuentes. Aquí, como en el video, veíamos que hay diferentes tipos de delincuentes. Por ejemplo, el
delincuente nato y varios tipos de delincuentes que nos señalan su clasificación. Y hay unos sustitutivos penales. En la tercera escuela niegan con Alimena y Carneval. Hay negación del libre albedrío, delito, derecho individual y social, más importante el delincuente. Hay un método inductivo, investigación científica del delincuente, hay responsabilidad moral, y imputables e inimputables, y una reforma social. En las sociológicas tenemos a Fran Bondis, y la pena, señales, hay una conservación es la conservación del orden jurídico. El método es jurídico experimental. El delito es un fenómeno jurídico y natural. Hay factores criminógenos, es decir, los que provocan la comisión de delitos. La pena es una necesidad, la imputabilidad y la peligrosidad. Tenemos que tomar en cuenta la pena y la medida de seguridad. Tenemos la parte técnico-jurídica, representantes Mazzini, Battaglini y Rothko. Son parte del derecho positivo. Hay un ordenamiento jurídico sobre otros criterios. Y hay un conocimiento científico de delitos y las penas. La pena es la prevención y readaptación. Y hay un rechazo a planteamientos filosóficos. Bueno, como ven, estas escuelas, pues los principales ponentes son italianos, alemanes, y esos italianos y alemanes son los que van a dar muchas teorías del delito, y sobre estas se va a fundar nuestro sistema jurídico, no solamente de nosotros, sino de muchos países. Ha sido influencia estas doctrinas para la conformación de muchos códigos penales. No solamente es la parte teórica, sino también la cuestión de que han influido en la elaboración de los códigos penales. Esta elaboración de los códigos penales pues son los que han influido a nuestro país. Por ejemplo, el Código Penal de los años 30 que hubo en México, pues seguían estas escuelas. Las reformas que ha tenido México en materia penal, pues también son parte de estas corrientes que no solamente en este momento, cuando se crean los códigos penales, sino todavía a la fecha, las teorías penales se siguen tomando en cuenta. Por ejemplo, el finalismo, el causalismo, la responsabilidad objetiva, todas esas teorías que son más recientes han sido de influencia también de las doctrinas alemanas e italianas. Esas doctrinas alemanas e italianas pues nos han dado mucho para hacer nuestras reformas. Por ejemplo, la responsabilidad objetiva, se siguen, pues dentro de las últimas tenemos la responsabilidad objetiva, tenemos el finalismo, el causalismo. Son las doctrinas que ha seguido nuestro país y que sigue nuestro sistema jurídico. Pues esto, pues te lo tenemos que tomar en cuenta como parte de los antecedentes del derecho penal. Siempre es necesario ver estos antecedentes que de una vertiente en un área de conocimiento, y en esto estamos viendo que no en el derecho penal tenemos todas estas doctrinas, y aquí tenemos que ver estos antecedentes, cómo ha ido evolucionando estas distintas doctrinas
que tenemos en nuestro sistema jurídico. Bueno, ¿cómo se le ha llamado al derecho penal? Al derecho penal se le ha llamado de distinta forma. Se le ha llamado, por ejemplo, derecho vergonzoso, desde derecho vergonzoso, derecho represivo, derecho sancionatorio, derecho protector de los criminales, derecho de penas y medidas de seguridad o derecho criminal. No obstante, desde el siglo XVIII se le ha llamado derecho penal. Derecho penal. Y la definición del derecho penal puede sustentarse en su carácter subjetivo o bien desde su formación objetiva. Ajá. Entonces, son las distintas denominaciones que ha tenido el derecho penal a través de, pues de su rama como área de conocimiento del derecho. Desde su división metodológica, tenemos esta definición de, bueno, esta rama. Vamos a ver algunas definiciones. Entonces, el derecho penal subjetivo se puede definir como la facultad del Estado para prohibir las conductas consideradas como delitos e imponer las sanciones penales a quienes las realizan. Entonces, tenemos el jus puniendi. Primero, la facultad del Estado a señalar los tipos penales. Es decir, señalar cuáles son los delitos a través de los códigos penales, qué conductas van a ser sancionadas. Y para eso tenemos la amenaza, es decir, prever en el Código Penal que determinadas conductas van a estar sancionadas. Y todo esto lo vamos a llamar derecho sustantivo, también a la teoría del delito lo vamos a llamar derecho sustantivo. Eh, pero también es la facultad del Estado de definir las conductas. Estas conductas son a través de un bien jurídicamente protegido. Es decir, ¿qué conductas se van a sancionar? Pues aquellas que atenten contra un bien jurídicamente protegido. Es decir, que van a estar dentro de un catálogo como es eh, la vida, la integridad, el patrimonio, el, este, la fe pública, la función pública, en fin, esos son los bienes jurídicamente protegidos. Lo que el Estado le va a interesar proteger y por eso va a crear tipos penales en las leyes, en los códigos penales. Pero no solamente va a haber delitos en los códigos penales, sino que va a haber leyes penales y leyes administrativas donde se establezcan delitos. Donde se establezcan delitos, va a haber muchísimas. Por ejemplo, va a haber muchas leyes penales y leyes administrativas donde hay estos delitos.
Por ejemplo, leyes administrativas como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde vamos a encontrar en esta ley de armas delitos que tengan relación con las armas de fuego. Por ejemplo, portación, posesión, fabricación, etcétera. Entonces va a haber muchas leyes administrativas donde haya delitos. Entonces continuamos. Si hablamos de una facultad del Estado para sancionar, entonces es necesario aclarar primero de dónde proviene esa facultad. En otras palabras, ¿cuál es el fundamento jurídico del jus puniendi del Estado mexicano? En términos generales, el proceso de creación de las normas jurídicas se encuentra previsto en los artículos 71 a 78 de la Constitución, los cuales son materia del análisis del derecho constitucional. Por lo que se refiere a las normas penales, en México existen normas penales federales y locales, es decir, la creación de las normas penales federales para fundamentar la existencia del poder punitivo del Estado en México. Entonces, por eso tenemos un Código Penal Federal y un Código Penal de los estados. Porque somos un estado federal. Somos un estado federal. México es una república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos. En cuanto a su régimen interior, con unión de los estados, pero pertenecientes a esa federación. Uh-huh. Entonces, por eso, como somos un estado federal hay leyes federales y leyes estatales. Por eso tenemos un Código Penal Federal o otras leyes penales federales. Por ejemplo, tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada o la Ley Antisecuestros o la ley contra la tortura. Estas son leyes penales. Entonces, estas leyes son penales federales y otras leyes, les mencionaba que leyes administrativas, por ejemplo, Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos, Ley Federal de Propiedad Industrial, Ley de Instituciones de Crédito. Estas son leyes federales, pero que también tienen delitos. Estas leyes tienen delitos también. Entonces, no hay solamente delitos en las leyes penales, sino también en leyes administrativas. Ahora, también en los estados, pues hay leyes estatales que tienen delitos, principalmente el Código Penal del estado respectivo. En esos códigos, que también hay delitos, pero son del fuero común. Ajá, no son delitos federales, sino que son delitos del fuero común. Bueno, el Estado tiene facultad de emitir las normas que conforman el jus puniendi a través del Poder Legislativo. Ya vimos esos artículos. La facultad del Estado no solo consiste en emitir las normas penales, sino también en aplicarlas y ejecutarlas. Entonces, aquí tenemos todo lo que se refiere al derecho subjetivo, como la facultad del Estado, como lo acabamos de ver, pero también hay derecho sustantivo. El derecho sustantivo tiene que ver con, eh, con la teoría del delito, la sustancia.
con la teoría del delito, y el derecho objetivo tiene que ver con el proceso. Entonces, ambos es decir, el derecho objetivo es la aplicación de estas normas, porque por un lado tenemos el derecho sustantivo de que lo que es el delito, y por el otro lado tenemos el derecho objetivo, que es el proceso. O sea, ahora, ¿cómo aplicamos el derecho sustantivo? Una parte, el derecho sustantivo lo encontramos en el Código Penal, y el derecho objetivo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De procedimientos penales. Permítame un segundo. Entonces, el derecho sustantivo es la teoría del delito, y el derecho objetivo es el proceso penal. Ambas ramas se, se unen, se tienen que reunir. ¿Por qué? Porque una parte es la parte sustantiva, es decir, la teoría, pero también esto no es suficiente sin conocer el proceso, ¿no? Sin aplicarlo al proceso. Entonces, el, el proceso, el derecho sustantivo, pues ya tiene que ver con el proceso. Cómo se lleva a cabo la parte procesal penal. Ajá. Entonces, el derecho sustantivo y derecho objetivo. Es decir, como vemos acá, también en aplicarlas a casos concretos. Entonces, así corresponde al Poder Judicial conocer de todas aquellas conductas consideradas como delitos y señalar la sanción a imponer a quien cometió el delito. Artículos 21 y 94 de la Constitución Federal. Será el Poder Ejecutivo quien se encargue de ejecutar las penas señaladas por el Poder Judicial, y para ello deberá contar con el sistema penitenciario necesario. Artículos 18 y 89, fracción 14ª de la Constitución. Entonces aquí vemos cómo intervienen los tres poderes. El Poder Legislativo emite las normas, crea las normas. El Poder Judicial las aplica, impone penas, las penas por la comisión de un delito, y el Poder Ejecutivo las va a tener un lugar en donde la persona que tenga una pena la va a llevar a cabo a la ejecución. Es decir, el Ejecutivo va a ser el titular de los reclusorios en los cuales se va a llevar a cabo la compurgación de las penas. Entonces, las penas se van a ejecutar en un reclusorio, y los reclusorios están a cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, aquí tenemos cómo interviene el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Legislativo crea la ley, por ejemplo, el Código Penal. El Ejecutivo, el Poder Judicial impone una pena, por ejemplo, de 10 años, y el Poder Ejecutivo va a administrar las cárceles para
que ahí se compurguen las penas. Ujú. Entonces ahí intervenimos para ver las condiciones de internamiento de estas personas. Entonces aquí interviene el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ujú. Bueno, entonces conforme a la concepción anterior, el jus puniendi del Estado mexicano se sostiene en un trípode consistente en la emisión, la aplicación y la ejecución de las normas generales. Aquí tenemos las tres. En nuestro país, los órganos encargados de impartir la justicia no solo se limitan a los tribunales, sino también se deben incluir al Ministerio Público y a las policías, artículos 91, 94 y 102. Así, desde el punto de vista sociológico, el poder punitivo del Estado proviene del pueblo mismo y su fundamentación jurídica se encuentra en la Constitución. Al ejercer el Estado su facultad de emitir las normas penales de origen al llamado derecho penal objetivo. Con la denominación derecho penal, objetivos hace referencia a las normas penales. Von Nips señala que el derecho penal es el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen como hecho a la pena como su legítima consecuencia. Pese a que esta definición fue seguida por la doctrina durante mucho tiempo, la inclusión de las medidas de seguridad, por ejemplo, internamiento en centros de atención psiquiátrica, como sanción penal, dio lugar a la reelaboración de dicho concepto. Entonces es como un concepto, pues, de Bondi, pues ya tiene rato aquí, ya tiene de los primeros teóricos alemanes. Y Roxin señala que el derecho penal se compone de la suma de todos los preceptos que regulan los presupuestos o consecuencias de una conducta combinada con una pena o con una medida de seguridad y corrección. Mirpuig lo define como el conjunto de prescripciones jurídicas que desvaloran y prohíben la comisión de delitos y asocian a estos como presupuestos, penas y o medidas de seguridad como consecuencia jurídica. Entonces hay unas definiciones que son, pues diríamos, muy similares, ya que toman en cuenta aquí algunas medidas de seguridad. Son también en que son conjunto de reglas jurídicas, algunas. En fin, cada autor de estos principales teóricos del derecho penal basan a señalarle alguna característica. Uh-huh. Por ejemplo, vimos que primero también lo genérico de ellas es que las impone el Estado, ¿verdad? El Estado a través del poder legislativo, pues crea las normas. Uh-huh. Eh, Regulan conductas al establecer penas y medidas de seguridad. Son algunas de las características que vemos acá.
Otros autores, por ejemplo, Gimbernat, destaca la necesaria aplicación del derecho penal por el Poder Judicial a través del proceso. Ya lo hemos visto, ¿verdad? El proceso es el que va a llevar la aplicación de la teoría del derecho penal y la define como el conjunto de normas jurídicas que determina lo que es delito y vincula a él, como consecuencia jurídica, una pena medida de seguridad a imponer en un proceso penal. Entonces aquí pues ya está aplicando los dos, bueno, está señalando la unión de las dos ramas. Tenemos, ¿cuáles son esas dos ramas? El derecho penal, la teoría, y por otro lado, el proceso. El proceso, que es el derecho subjetivo y que se encuentra en nuestro país en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Uh-huh. Aquí señala la unión de estas dos ramas. Por otro lado, tenemos a Puello Contreras, que señala que el derecho penal es el instrumento de control social que persigue la finalidad de proteger bienes jurídicos imprescindibles para la vida social, cuando no hay medios menos drásticos de protección, mediante penas y medidas de seguridad y corrección encaminadas a lograr la reinserción social del delincuente, estableciendo la paz social quebrantada. Aquí es una definición muy amplia, toca varios conceptos, varios elementos. Entonces, primero nos habla de qué es un instrumento de control social. Uh-huh. ¿Qué es un instrumento de control social? Los instrumentos de control social, pues, son los que tiene el Estado, como dice aquí, para controlar a la sociedad. Algunos de estos son, por ejemplo, las cárceles, las policías, que son mecanismos para poner una amenaza de la consecuencia. Uh-huh. Entonces, además dice que pues sí, es un medio de control social, ¿verdad? Eso pues sí. De modo, tenemos la amenaza. Si no hubiera amenazas, como es la pena, pues se cometerían, creo que más arbitrariedades. Tenemos esas amenazas. Buscan proteger bienes jurídicos imprescriptibles. Por ejemplo, ¿cuáles son esos bienes jurídicos? Por ejemplo, les decía la vida, la integridad, el patrimonio, bien, esos son los bienes jurídicos que protege el Estado, que busca proteger el Estado. Eh, Cuando no hay otros medios para arreglar esto, ¿no? Entonces, a través de esta forma, va a haber esta forma de control social. Mediante penas y medidas de seguridad y corrección mm, para lograr la reinserción social del delincuente. Busca aquí la reinserción social del delincuente, lo que se busca. Al final, ¿para qué es todo esto? Para tener la paz social que sea
violentado. Es decir, la paz social que ya no se tiene porque se ha violentado el contrato social. El contrato social es lo que señalaba Juan Jacobo Rousseau, que todos tenemos un contrato con el Estado nos cuida y nosotros este, respetamos ese contrato social. Entonces, para esto es, para al final regresar a cubrir el contrato social. Cada quien su parte. Por un lado el Estado y por otro lado los ciudadanos. Cada quien cubre su parte y de este modo tenemos la paz social. Entonces, estas dos definiciones más, pues abonan estos conceptos. Y Enrique Díaz Aranda señala que el derecho penal es el sistema de normas emitidas por el Estado a través de la ley para dar a conocer a los miembros de la sociedad las conductas consideradas como delictivas. Por lesionar bienes fundamentales para la sociedad, con el fin de que eviten su comisión, indicando al juez los presupuestos y sanción, sea pena de prisión o medida de seguridad, a imponer a quienes las realicen. Entonces, aquí también tenemos otra definición completa que señala todos los elementos que hemos comentado. Es un sistema de normas emitidas por el Estado, ¿verdad? ¿Qué parte del Estado? Pues el poder legislativo. Vimos en una definición cómo interviene el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí le decimos al legislativo, que es la parte del Estado que crea esas normas. Ya tendremos que ver quién tiene facultades para iniciar esas leyes, para presentar iniciativas de ley. Dar a conocer a los miembros de la sociedad las conductas consideradas como delictivas, o sea, ¿cuál es delito? Por ejemplo, robo, homicidio, todo, etcétera, ¿verdad? Todas las conductas consideradas como delitos. ¿Por qué son delitos? Porque lesionan bienes, aquí le llama bienes fundamentales para la sociedad, es decir, lo que se le conoce como el bien jurídicamente protegido. Es decir, ¿cuál es ese bien jurídicamente protegido? Ya vimos la fe pública, el servicio público, la vida, etcétera, ¿no? Bueno, con el fin de que eviten su comisión. O sea, lo que se trata aquí, hay una finalidad que es quitarlo, evitar que se cometan esas conductas, evitar que se cometan, indicando al juez los presupuestos y sanción. ¿Cuál va a ser la sanción? Pues aquí vemos que la sanción puede ser ¿qué? Prisión o medida de seguridad. Aquí vemos que puede ser la sanción, una pena, o sea, la prisión o la medida de seguridad.
Medida de seguridad puede ser las personas que están mal de sus facultades mentales y aún así cometen delitos. Entonces aquí pues ya vemos que aquí tiene, pues ya sabemos todos sus elementos, en qué consisten, ya entendemos, podemos comprender cada uno de estos este, elementos, en qué consisten. Ujú. Bueno, pasamos a la otra. Ahora vemos el Código Penal Federal. Después de estas definiciones, ahora vemos qué señala como delito. Una cosa es el Código Penal Federal y también el Código Penal de la Ciudad de México o de los estados tienen sus definiciones de delito. Bueno, los estados casi son iguales, ¿no? Lo que sí el Código Penal Federal, vemos que define por delito. Y dice que en el artículo 7 señala que delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Quiere decir que delitos eh, se pueden cometer bajo dos vertientes, bajo dos hipótesis, por acción o por omisión. Ujú. Por acción u omisión, por acción u omisión se pueden cometer delitos. ¿Cómo sería por acción u omisión? Es decir, para empezar, el delito se comete entonces bajo esas dos vertientes, haciendo o no haciendo nada. Ajá. ¿Cómo sería de acción? Pues cuando una persona, por ejemplo, hace algo, saca un cuchillo, lesiona, dispara, roba, le quita la llanta, ¿qué más? Provoca una lesión, falsifica un documento, comete abuso sexual, o sea, le toma una parte íntima, por ejemplo, en un transporte público, o comete delito de violación, en fin, estas son de acción, los que dice aquí, delito es el acto, o sea, el acto viene de esta acción, o también no hacer nada, también es un delito, o sea, la omisión. Por ejemplo, la madre diría, pues yo no hice nada, pues sí, precisamente por no hacer nada es porque se comete el delito, ¿no? Por ejemplo, la acción de, la acción de no darle de comer a su hijo sería un delito de omisión, no darle de comer a su hijo. O por ejemplo, alguien que atropella a alguien y no le apoya, no le ayuda. Ahí es omisión de auxilio.
Mm, Entonces, así se puede cometer por acción o por omisión. Ujú. Haciendo o no haciendo nada. Ujú. Eh, y es como, este, entonces aquí por eso se refiere aquí a la acción u omisión. Ujú. Por acción o por omisión. Por eso se refiere aquí. Pero además estas acciones o omisiones, pues no son cualquiera, sino las que están en las leyes penales como conducta de acción o omisión sancionadas. Es decir, que están previstas en los códigos penales esas conductas de acción o de omisión. Entonces, no son todas, sino son aquellas que, que están previstas como delitos. Bueno, entonces aquí tenemos que la conducta puede ser acción u omisión. Ahora, esa acción u omisión puede ser que se realizó en forma dolosa o culposa. O sea, puede ser que no hizo nada porque así quería no darle de comer, o sea, sabía, pero no le quiso dar de comer, o porque se le olvidó, ¿verdad? Es decir, podría ser una conducta de dolosa o culposa, o sea, con dolo o con culpa. Ujú. Dolosa o culposa. ¿Y cómo sería una conducta de acción dolosa o culposa? De acción dolosa, una conducta de acción dolosa, sería que alguien hace, ¿qué hace? Dispara o saca un arma en forma dolosa, ajá, lesiona a alguien. ¿Cómo sería en forma culposa una lesión? Una lesión en forma culposa, por ejemplo, que va manejando, se poncha la llanta y por esa ponchadura, pues lo que va a provocar es lesiones porque se le poncha y se va sobre un vehículo y el vehículo pues a lo mejor choca y le causa lesiones, le quiebra una mano, cualquier lesión, ¿verdad? O incluso la puede ser la muerte dolosa o culposa. Ujú. Dolosa o culposa. Entonces, esa forma de cometer el delito de acción o omisión puede ser en forma dolosa o culposa. Entonces, ya lo tenemos, la conducta puede ser. Ahora, voy a pedir para empezar, no sé, ya veamos que no se les olvide esta parte. Todo delito tiene estos elementos, tiene estos elementos. Es una conducta típica, antijurídica y culpable. Ujú. La definición de delito es esta. Es tomando en cuenta sus cuatro elementos. Es una conducta típica, antijurídica y culpable. Ya lo vimos por qué, ¿verdad? La conducta puede ser de acción u omisión, ya lo vimos, ¿verdad? Vimos ejemplos de cuando es de acción y cuando es de omisión. Ujú. Pero al final es una conducta, ¿verdad? Al final es una conducta
O sea que el no hacer es una conducta y el hacer también es una conducta. El no hacer nada es una conducta. Ujú. Ahora hay que ver esa conducta, cómo se realizó en forma dolosa o culposa. ¿No? Dolosa o culposa. Ujú. Entonces, todo delito tiene estos elementos. Si hay si hay este elemento, si hay conducta, entonces pasamos al siguiente elemento. Típica. Y esto ya lo vimos en en las definiciones. ¿Qué significa que es una conducta típica? Es decir, ahí ya vamos a hablar de la tipicidad. Puede ser que una persona cometa una acción, realice una acción y esa acción sea típica. ¿Qué significa que sea típica? Típica quiere decir que esté prevista en una ley penal o en una ley administrativa. Ajá, ya vimos que hay delitos no solamente en las leyes penales, sino en las leyes administrativas. Ujú. Ahí hay delitos, en las leyes administrativas. Entonces, es una conducta típica porque está en las leyes penales, está en algún lugar, está prevista esa conducta como delito. Antijurídica es otro elemento del delito, que quiere decir que esa persona se le va a reprochar. Se le va a reprochar, ¿por qué? Porque no hay una causa que justifique ese actuar. Entonces dirán que hay entonces ocasiones en que si hay una causa, sí, ajá, si hay una justificación que justifique el por qué cometió el delito. Ujú. Dirán, ¿cómo podría ser una causa que justifique el delito? O sea, ¿cómo, verdad? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una causa de justificación bajo tres vertientes. ¿Cuáles son estas? Cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho y legítima defensa. Estas tres, si hay alguna de estas, entonces no hay antijuricidad. Entonces la conducta no es antijurídica porque si hay una razón que justifique la comisión de ese delito. ¿Cuáles son esas tres, verdad? Cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho y legítima defensa. Si se cometió el delito, si es antijurídico, pero si tiene esas tres, lo contrario, entonces no es antijurídico. Pero si no hay esas tres, entonces pasamos a la siguiente, que es la culpabilidad. La culpabilidad consiste en que la persona reúne las características, las condiciones o requisitos para ser culpable. ¿Y quién es culpable? Ah, pues la persona que es mayor de edad y que es mayor de edad y además que sabe lo que hacía y lo hizo. Ajá. Entonces, rezamos. La conducta, es elemento positivo, pero cada uno de estos elementos positivos tiene un elemento negativo. O sea, hay conducta
Cuando sea de acción o omisión. ¿Y cuándo no habría conducta? Se llamaría lo negativo ausencia de conducta. ¿Y cuándo habría ausencia de conducta? ¿Cuándo es ausencia de conducta? Si es que el hecho se realice bajo un estado de hipnotismo, sonambulismo, antes había el estado de necesidad, hipnotismo, sonambulismo, una causa de fuerza mayor. Si hay estas, entonces no hay conducta, sería ausencia de conducta. La tipicidad quiere decir que se reúnen los elementos que están en la descripción del tipo penal. ¿Dónde está el tipo penal? Pues en las definiciones de los delitos, ¿verdad? Es decir, si el delito dice comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otro, y si alguien le dispara a alguien queriendo matarlo y no lo mata, pues no se cumpliría la definición, ¿verdad? Pero sí habría una tentativa de homicidio, pero no homicidio. Y entonces, la tipicidad, y lo contrario es atipicidad. Atipicidad, lo contrario de tipicidad. Cuando no se reúnen los elementos de la descripción que están en los códigos penales. Antijurídica, lo contrario lo mencioné hace un momento, que eran las causas de justificación, que son 3. Ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber y legítima defensa. Si hay una de estas, entonces no hay antijuricidad. Y la culpabilidad sería cuando sabe, es culpable cuando es mayor de edad. Y lo negativo es inculpabilidad, donde no hay estos elementos. Por ejemplo, una persona menor de 18 años no es culpable. Entonces, o que sea mayor, pero mal a sus facultades mentales. Bueno, vamos a ver otro concepto, derecho penal vigente. Derecho penal vigente es el conjunto normativo perteneciente al derecho público interno que tiene por objeto al delito, al delincuente y la pena o medida de seguridad, para mantener el orden social mediante respeto a los bienes jurídicos tutelados por la ley. De la noción anterior se corrige que el derecho penal pretende preservar un equilibrio que dé seguridad a los miembros de la sociedad. Cada grupo social, según el tiempo y lugar, crea sus propias normas penales, sus rasgos propios, los cuales varían conforme se modifican las condiciones sociales. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profesor, fuerte y claro. ¿Vamos bien? Ok. Sí, maestro. Un favor, le digo que tenía una urgencia. ¿Podemos concluir ahorita y mañana quedarnos un ratito más? Una media hora más. Sí, maestro, sin problema. Bueno, muchas gracias. Sí es que tengo una urgencia ahorita. Claro, profesor, no se preocupe. Bueno, gracias. Pues Dale, entonces, mañana acaba a las 10, ¿verdad? Nos quedamos un ratito más, una media hora más, para pues agotar esos temas. ¿Sí? Bueno, pues por lo pronto les agradezco su presencia y